Hola, soy Pablo de Check the Gate y hoy vamos a hablar un poquito de óptica y de dos conceptos que suenan muy similares, pero en la práctica son distintos. Y esto es la diferencia entre los f-stops y los t-stops. Me voy a referir a ellos en inglés ya que normalmente los van a encontrar así. La primera gran diferencia la vamos a encontrar en que f-stops se refieren a lentes de fotografía. Por ejemplo, aquí dice Canon FD 35 mm a 105 mm 1 dividido 3.5. El 1 dividido 3.5 significa que su número f es 3.5 y lo podemos encontrar como número f, como n o como 1 dividido en una fracción. Y por otra parte, los lentes de cine expresan sus valores en t-stops. Por ejemplo, este que dice 85 mm t 1.5. Son dos conceptos que hablan de luminosidad, pero no están refiriéndose a la misma información. ¿Pero qué es un f-stop? El f-stop es la apertura que tiene un lente mirado desde la pupila de entrada. No es lo mismo la pupila de entrada, cuando yo estoy mirando el lente de frente, a lo que es la pupila de salida. Fíjense que el tamaño varía desde la pupila de entrada a la pupila de salida sin yo haber cambiado el diafragma. Por ejemplo, en este lente Zenit de 50 mm 1.8 podemos ver que su apertura mirado desde la pupila de entrada tiene cierto tamaño. Pero ¿qué pasa si yo desarmo este lente y veo con esa misma apertura cuál es el tamaño real del diafragma? Como podemos ver, el diámetro no es igual, ya que uno está mirado desde el lente, por ende está viendo una imagen virtual de ese diafragma, y lo otro es el tamaño real. ¿Qué nos indica el valor f? Quiere expresar el valor de apertura en milímetros que tiene la pupila de entrada. Y esto se expresa con la siguiente fórmula, y es el número n es igual a la distancia focal partido por el diámetro de apertura. Por ejemplo, si nuestro n es 1.8 y nuestro lente es 50 milímetros, quiere decir que la apertura de nuestro lente en milímetros es 27.7. Si nosotros expresamos esta fórmula de otra manera matemáticamente, quiere decir que el diámetro de apertura es igual a la distancia focal partido por el número n. Y en este caso sería que el diámetro de apertura va a ser la distancia focal 50 milímetros partido por 1.8 y esto da el resultado de 27.7 milímetros. Entonces, por ejemplo, si tengo un lente 35 milímetros 3.5, para yo saber cuál es el diámetro de apertura tendría que poner que el diámetro va a ser igual a 35 milímetros partido por 3.5 y eso nos da un diámetro de 10 milímetros. ¿Qué podemos calcular con el número f? La cantidad de luz que estamos dejando pasar a nuestro sensor y la profundidad de campo. Pero hay que saber que la luz que nosotros estamos dejando pasar no es la que realmente llega al sensor, ya que la luz al atravesar los distintos elementos de un lente va a perder su intensidad. Es entonces cuando aparece el número T o el t-stop. El t-stop nos indica la cantidad de luz que efectivamente llega al sensor, luego de atravesar todos los cristales del lente. T significa transmisión y cada lente tiene un porcentaje de transmisión. Supongamos que el número ideal sería un 100% de transmisión de luz, pero eso nunca va a llegar a ser real, ya que al poner cualquier elemento, sea cual sea el trabajo que tenga ese lente, va a perder luminosidad. Entonces cualquier lente que se acerque lo más posible al 100% va a ser un lente con buena transmisión de luz. ¿Cómo se calcula entonces la fórmula del t-stop? Se basa en la apertura del diafragma, pero incluye el valor de transmisión de luz. T-stop va a ser igual al f-stop partido por la raíz cuadrada del porcentaje de transmisión de los lentes. Por ejemplo, si tengo este lente 50 milímetros que es 1.8 y yo sé que su transmisión a través de los lentes es de un 80%, quiere decir que para yo calcular el t-stop de esto tengo que dividir 1.8 partido por la raíz cuadrada de 0.8. 0.8 es lo mismo que 80% y eso da un valor de 2. Y con esto podemos decir que este lente que tiene una apertura 1.8, su número T es de 2. Entonces, cuando tenemos un lente de cine, por ejemplo, este que tiene un t-stop de 1.5, podemos inferir más o menos cuál sería su apertura, pero no lo sabemos realmente porque en el valor T se involucra el porcentaje de transmisión. Y ya sabemos que si es un lente con 80% de transmisión versus uno que es 90%, el T no va a ser correlativo o exacto al valor de apertura. Ahora, como regla informal, normalmente un lente que es un T 1.5 quiere decir que su
f-stop puede ser 1.4, 1.2, dependiendo del porcentaje de transmisión. Entonces, con un lente cine, nosotros sabemos qué cantidad de luz va a llegar al sensor, pero no sabemos exactamente la apertura de este lente. En cambio, cuando tenemos el valor f-stop, como en este lente de fotografía, sabemos exactamente los milímetros de apertura que tiene ese diafragma. Por ende, podemos calcular la profundidad de campo o podemos estimar la profundidad de campo. Pero no nos da la información de qué porcentaje de transmisión tiene este lente. Por ende, no podemos asegurar de que la exposición de este lente con otro que tenga la misma apertura va a ser igual. ¿Y qué hace variar la transmisión? Puede ser la calidad del vidrio como también el número de elementos. Pero además recordar que dos lentes de diferente distancia focal y mismo valor de apertura no van a tener el mismo diámetro de apertura. Y esto es por la fórmula. Por ejemplo, 35 mm con un f-stop de 3.5, su diámetro de apertura es 10 mm. Pero un 24 mm a 3.5 de apertura, su diámetro de apertura es de solamente 7 mm. O sea, menor diámetro de apertura y menor cantidad de luz. Por ende, si yo tomo dos lentes de fotografía distintos y trabajo la misma apertura, no voy a asegurar la misma cantidad de luz. En el siguiente ejemplo muestro dos imágenes fotografiadas con la misma apertura en dos lentes distintos. Ambos son de la serie Canon FD, pero como podemos ver en la imagen, no nos entregan la misma exposición. De hecho, también, además de la exposición, entre uno y otro hay un salto de color, o color shift. Pero en este otro ejemplo, donde tomo dos lentes de cine, ambos los pongo en apertura T5.6, uno es un 50 mm y el otro es un 85 mm, y vemos que la exposición es la misma. Y es por esta diferencia en que los T-stops se usan en lentes de cine y los f-stop en fotografía. Los f-stop afectan más al producto en cuanto a su profundidad de campo y velocidad de obturación, que es lo que le importa a un fotógrafo. Además que una fotografía entre una y otra puede no notarse tanto la diferencia de exposición, o quizás no es tan relevante la diferencia de exposición. Pero si trabajamos en cine o en video, el cambio de exposición se va a notar mucho de un lente a otro. Y por temas de continuidad, ya que una toma va pegada a la otra, es que nos aseguramos de que dos lentes que tengan el mismo número T nos van a entregar la misma cantidad de luz al sensor, por ende van a mantener la exposición. Por ejemplo, si trabajamos con una cámara en su ISO nativo y no lo queremos cambiar por temas de ruido, de luminosidad, nos tenemos que asegurar de que el lente va a entregar la misma cantidad de luz. Muchas veces las compañías desarrollan lentes de fotografía que toman gran popularidad en el cine o en el video, y es por eso que ellas fabrican el mismo lente y lo transforman a lente de cine. Esto se llama rehouse o rehousing, que quiere decir que están transformando la casa de este lente a otro formato. Y lo que harán básicamente es incluir el porcentaje de transmisión y lo expresarán en el valor T. Además de otros pequeños cambios que son más funcionales para cine, como un diafragma fluido y estos engranajes que sirven para follow focus y esas cosas. Bueno, espero que esta información sea de utilidad para tu trabajo y el día de mañana, cuando te encuentres frente a un lente T, vas a saber a qué se refiere y cuál es su diferencia con el F. Mucha gente suele decir que F es un número ficticio y T es el número real, pero hay que entender de que lo que están expresando son cosas distintas. Diámetro de apertura versus cantidad de luz que llega al sensor. Si la información de este video te parece relevante, te agradecería compartirlo. Pero si aún tienes dudas acerca de este tema, puedes escribirla en los comentarios.